¿Cómo me doy cuenta que estoy desarrollando una insuficiencia renal? ¿Se siente, duele? ¿Cuáles son las manifestaciones a las que le tenemos que poner atención? Sí, esa pregunta es súper interesante porque los síntomas dependen de la severidad de la enfermedad y la severidad se clasifica en estadios clínicos. Los estadios son 5. El estadio 1 y 2 es lo que nosotros denominamos enfermedad renal crónica temprana, estadios iniciales de la enfermedad, y curiosamente no hay síntomas. Entonces, en base a que no da manifestaciones clínicas, pues tenemos que buscarla. Ya. Tenemos que detectar este tipo de pacientes. ¿Cómo los detectamos? En cualquier consulta que acudan con nosotros, interrogar sobre la presencia de factores de riesgo. Y si tiene factores de riesgo, entonces hay que establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. O sea, hay que ponerle atención a si es diabético, si es hipertenso, Así es. si está consumiendo esos medicamentos que favorecen. Ahora, recordemos, porque el tema da para mucho más, que ni la diabetes ni la hipertensión arterial dan manifestaciones antes de que empiecen a dar problemas. Por eso son peligrosas, porque son silenciosas. Por eso es importante que una persona, cuando identifique la presencia de estos factores de riesgo, es decir, es diabética, es hipertensa o tiene sobrepeso, obesidad o lo que tú comentabas en el sentido de ingerir medicamentos que dañan al riñón, pues tiene que decírselo a su médico y recordarle que cómo estaría su función renal. Hablando de los síntomas, cuando los síntomas se presentan, cuando el paciente tiene un estadio 3, que es ya la propia enfermedad renal crónica intermedia, ya establecida. En ese sentido, empiezan a aparecer las complicaciones propias a consecuencia de la pérdida de las funciones del riñón. Por ejemplo, empieza a aparecer la anemia renal, las alteraciones del calcio, del fósforo, aparece la hipertensión o se descontrola la hipertensión en quienes ya eran hipertensos, empieza a haber manifestaciones de retención de líquidos, como edema en extremidades, palpebral, X. Entonces, por eso en el estadio 3 nos tenemos que enfocar. Cuando un paciente tiene menos de 60 mililitros de filtrado glomerular, nos debemos de enfocar a identificar estas complicaciones propias del daño renal. Y ya empieza a haber síntomas. En el estadio 4 es lo que se considera el estadio prediálisis. Y ahí ya hay una serie de síntomas y signos floridos secundarios a la uremia, a la retención de aquellas sustancias que no son correctamente eliminados por el riñón. Y en el estadio 5, que es el estadio terminal, el paciente ya no puede sobrevivir si no tiene terapia de reemplazo renal. Incluso en esta etapa terminal puede presentar un coma, que es lo que nosotros denominamos coma urémico, coma por las toxinas que está reteniendo y que se fijan no solamente en piel, no solamente en la mucosa gástrica, sino también en el cerebro.